En un Londres desolado, sin gente, sin vida, muerto, Jim se despierta en el hospital sin darse cuenta de lo que había pasado. Así comienza 28 días después, una película que no solo redefinió el terror, sino que marcó un antes y un después en el cine de zombies. Y al verla nos damos cuenta de que su historia e incluso la calidad visual de su imagen es una declaración estética y narrativa que la convirtió en revolucionaria dentro del género. No es solo una película de infectados, es un retrato del colapso humano cuando las estructuras desaparecen. En este video veremos cómo 28 días después marcó un precedente en el cine de horror. Antes de esta película, los zombies eran cuerpos lentos, pesados, condenados a vagar por la eternidad. Eran muertos vivientes. 28 días después cambió eso. No son muertos vivientes. Infected with what? Rage. Están infectados por el virus de la rabia. They're highly contagious. They've been given an inhibitor. Este virus, Rage, se inspiró en la rabia real que causa hidrofobia y agresividad. Pero este virus los volvía violentos, rápidos, impulsivos e irracionales, como animales desbordados. It's a primate-based virus. It's hideously virulent. It's spread by contact with the blood, and it leads to the all permanent, appalling state of aggression. Danny Boyle no la consideraba una película de zombies y citó como referencia The Day of the Triffids, que se centra más en el colapso social en un contexto postapocalíptico. Sin embargo, 28 días después encaja plenamente en el subgénero. Así toma el legado de George Romero, quien en los años 60 convirtió al zombie en una figura de crítica social y lo traslada hacia otro tipo de miedo, no el del muerto que vuelve, sino el de una sociedad que se desmorona mientras aún estamos vivos. En la película de Boyle, por primera vez el horror era viral y no sobrenatural. Maybe they have a cure. Maybe they've got nothing at all. Well, the only way to find out is to reach them. We could die trying, Frank. Querían mostrar lo frágil que puede ser la civilización ante una amenaza tan real como una pandemia. I remember actually when I was at secondary school and my teacher was saying that, we shouldn't worry about global warming or any of these things. She said you should worry about viruses, and that, for some reason, has always stayed with me. Uno de los mayores retos era filmar un Londres vacío y devastado, y para lograrlo tomaron una decisión que respondía tanto a razones narrativas como prácticas: grabar toda la película en cine digital. I think it's beautiful for urban work. It has a grittiness about it that's magnificent for your city movie, really. Los permisos para filmar eran muy limitados y estrictos. La policía solo detenía el tráfico durante 10 minutos por plano al amanecer. We never would have shot that with film. The police were quite happy to assist us and the councils to assist us doing it because we could do it so quickly. We could be ready to shoot in literally minutes. Para aprovechar ese tiempo al máximo, usaron 8 cámaras XL1, que son pequeñas cámaras digitales que se usaban comúnmente en bodas o noticieros locales. Grabar un Londres desolado con 35 milímetros hubiera sido imposible. Entonces, la XL1 permitía ser rápidos y eficientes en la grabación, donde los miembros del crew como los productores o el mismo Boyle filmaron en simultáneo utilizando una de las 8 cámaras. La imagen de la Canon XL1 no era perfecta, pero tampoco quería serlo. Usar esta cámara no solo fue una decisión práctica, sino también una decisión estética y narrativa. La XL1 graba en mini DV, es una resolución estándar, que antes era el estándar para la televisión de tubo. Se dividía en regiones, 720 x 480 en NTSC o 720 x 576 en PAL, con una compresión de 25 MB por segundo. Para ponerlo en perspectiva, el 4K tiene 24 veces más resolución que el SD. Mientras en ese mismo año las producciones de Hollywood perseguían la perfección, 28 días después abrazó la anarquía visual. La calidad no fue una limitación técnica, sino un lenguaje más. Al final, el caos por sí mismo es imperfecto, indefinido y distorsionado. Llevar eso a lo visual aportaba coherencia y realismo a la película. Lo bello y lo nítido habría resultado contradictorio en un mundo que se está destruyendo. The world is over, and it's just how you deal with continuing life. Y la estética urbana que le daba la XL1 aumentaba el realismo. Todo se sentía más casero, más urgente, más real.
When you do it for real, things happen, you know, actors are different and it changes everything because suddenly it's there for the actors. They don't have to imagine that the traffic will be removed or that the dinosaur will be there. You know, it actually is there for them. Se utilizaron recursos mínimos para iluminar, no por presupuesto, sino por coherencia estética. Se grabó mucho día por noche, una técnica que consiste en filmar escenas durante el día y luego oscurecerlas digitalmente o con filtros para que parezcan de noche. En esta película se restaron hasta 7 pasos de luz en postproducción para lograr este efecto de noche irreal y opresiva. We use the digital effects more to try and create an atmosphere, particular use of colours in the film. Because you're in a digital medium anyway, it's very responsive. You can actually play with the visual impact of the film in different ways. You know, there's a freedom to do that. Se utilizaron filtros degradados, filtros caseros para distorsionar intencionalmente la imagen. Para iluminar las escenas nocturnas se recurrió a luces básicas como HMIs, que son focos de alta intensidad, y simulaba el resplandor de la luna. Nada de luces artificiales evidentes ni focos teatrales, todo debía sentirse improvisado, como alguien que agarró una cámara en medio del apocalipsis y empezó a documentarlo, logrando un universo que se acercaba más a una pesadilla de las que se confunden con la realidad. Y ese era el punto. La mayoría de las decisiones como la estética imperfecta, el rodaje caótico y las cámaras de baja resolución no fueron solo con fines técnicos, fueron decisiones que buscaban coherencia con el mundo que retrataban, porque 28 días después no es solo una película sobre zombies, es una película sobre personas y sobre lo que ocurre cuando ya no hay reglas. You'll never read a book that hasn't already been written, or see a film that hasn't already been shot. Al principio los infectados parecen el mayor peligro, pero luego se revela que el verdadero horror está en las decisiones humanas cuando el sistema colapsa. What attracted me most about the script was the intelligence of it and the issues that it was trying to investigate and the comment it was making on society in general. La pandemia simplemente expone lo que ya estaba ahí, amplificando las grietas éticas y morales que siempre existieron. El Mayor West se presenta como una figura del orden, la esperanza y la seguridad. He represents the head and Jim represents the heart. And ultimately there's conflict between the two. Pero reduce a las mujeres a instrumentos de repoblación. Entonces su idea de refundar una civilización es a costa de abuso. Selina, que al principio reprime toda empatía para no parecer vulnerable, redescubre en el cuidado hacia Hannah una forma de resistencia emocional. Y Jim, empujado al límite, se vuelve feroz, pero no por el virus, sino por elección propia, como una respuesta desesperada para proteger a los suyos. En 28 días después, el virus no es el enemigo, es el catalizador que deja al descubierto la fragilidad humana. La película no solo cuestiona el colapso del mundo, sino lo que queda de nosotros cuando nadie nos exige ser buenos. This is what I've seen in the 4 weeks since infection. People killing people. Cuando ser justos deja de ser una obligación y se convierte en una elección personal. La rabia es solo un síntoma físico. Lo que realmente se propaga es la facilidad con la que justificamos lo inaceptable en nombre de la supervivencia. También implica un riesgo, el de perder aquello que aún nos hace humanos. Like a family. Do you think they're infected? No. 28 días después marcó un antes y un después en el cine de zombies, aportando una visión renovada al género, infectados por un virus, veloces, rabiosos y violentos. Una amenaza tangible, tan real como una pandemia. También rompió con la estética tradicional. No buscaba verse bien, sino ser coherente con el caos, con una imagen cruda, casi documental, que reforzaba la sensación de urgencia y colapso. Y sobre todo puso en el centro conflictos humanos, explorando la inhumanidad que puede emerger cuando el mundo está colapsando. Algo real, algo cercano, algo que se siente grabado desde adentro del apocalipsis. Un retrato de quienes podríamos llegar a ser si el mundo tal y como lo conocemos desaparece mañana. Si te gustó este video, dale like y no te olvides de compartirlo. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de contenido nuevo.